el tema número 7. Aunque el tema número 7 ustedes ya lo tienen ya. Ahora en su nuevo salón también corresponde, según el libro, desarrollar el tema número 7. Así que si ya lo tienes en tu cuaderno, va a servir como un repasito, ¿no? Si es que ya lo tienes en tu cuaderno, entonces sirve como un repasito, ¿ya? El tema número 7 corresponde a hablar sobre la sensación. La definición de sensación. La sensación es un proceso psicológico, es un proceso mental que pertenece a la clasificación de cognitivo. ¿Cierto? Recuerda que la sensación, la percepción, la memoria, todos ellos son procesos mentales cognitivos. ¿Qué hacemos a través de la sensación? Captamos las cualidades de los estímulos a través de los receptores sensoriales. ¿A qué se refiere esta palabra receptores sensoriales? Se refiere a los sentidos. Entonces captamos los estímulos, sobre todo captamos las cualidades de los estímulos a través de los sentidos. Por ejemplo, podemos captar las cualidades o características de nuestra mesa, captar las cualidades o características de nuestro celular, forma, tamaño, si es suave, si es áspero. Entonces, podemos captar a través del tacto si tocamos el celular, ¿cierto? A través de la vista si visualizamos el celular. Entonces, en la sensación, tú captas lo que te rodea a través de los sentidos o a través de los receptores sensoriales. Recuerda que la sensación, repito, y la percepción pertenecen a la clasificación de procesos mentales cognitivos. Pero, ¿cómo se desarrolla la sensación? Para que exista la sensación, jovencitos, el estímulo tiene que pasar por 3 áreas o 3 secciones. Entonces vamos a hablar de la base anátomo-funcional. La base anátomo-funcional explica paso a paso cómo se desarrolla la sensación. Entonces tiene que pasar por 3 secciones el estímulo. Recuerda que el estímulo es todo lo que te rodea. ¿Ya? Te rodea, por ejemplo, tu lapicero. Entonces tu lapicero es un estímulo. Te rodea, por ejemplo, la luz. Tu cuarto está iluminado, entonces la luz es un estímulo. Te rodea la comida que mamá te acaba de preparar. Entonces la comida es un estímulo. Todos los elementos que nos rodean son estímulos. Y el estímulo, para que provoque una sensación, tiene que viajar al cerebro. Para eso tiene que pasar por 3 áreas o 3 secciones. La primera sección es la sección periférica. Está comprendida por el alrededor de nuestro cuerpo, donde hay células o receptores. Esta célula o receptor se encarga de captar al estímulo y va a presentar las siguientes propiedades. Especificidad. Cada receptor capta un estímulo específico. Cada receptor capta un estímulo determinado. A eso se refiere con especificidad. Por ejemplo, las células olfativas específicamente captan los olores. No hay otra cosa. No hay otra cosa que se encargue de captar. Las células olfativas específicamente captan los olores. Las papilas gustativas específicamente captan los sabores. Entonces las papilas gustativas captan los sabores, ¿cierto? Las papilas gustativas no captan olores. Las papilas gustativas tampoco captan sonidos. Eso lo hace otro receptor. Cada uno tiene su propio estímulo, su propia célula. A eso se refiere este término llamado especificidad. Siguiente propiedad, la irritabilidad es la alteración biológica que sufre la célula o receptor ante la presencia del estímulo, siempre que el estímulo es detectado por la célula o receptor de nuestro cuerpo, sufre una alteración biológica llamada irritabilidad. Se va a llamar así, irritabilidad o excitabilidad, son iguales.
La alteración biológica del receptor se llama irritabilidad o excitabilidad. Hasta acá tenemos 2 propiedades de la célula receptor. Hemos dicho que son 4 propiedades. La transducción. El estímulo, para que llegue a nuestro cerebro, tiene que transformarse en otro tipo de energía. Este otro tipo de energía se va a llamar impulso nervioso. Entonces, cuando un estímulo se transforma en algo, en este caso en impulso nervioso, a esa propiedad de cambio, a esa propiedad de transformación, se le llama transducción. Transducción, ¿verdad? Transformación, cambio. Por ejemplo, acá, chicos, mire este dibujito, el estímulo es un plátano, pero para que viaje al cerebro, tiene que transformarse en impulso nervioso. Algo así como una corriente eléctrica, ¿no? Que tiene que pasar rápido, viajar rápido. Esa corriente eléctrica es el impulso nervioso. Entonces, se llama transducción. Igual, en tu curso de química, seguramente tu profesor te ha dicho, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esa frase, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esa frase hace referencia a la transducción, ¿ya? La materia no se crea ni se destruye, ¿verdad? El estímulo, voy a señalar por acá, el estímulo es materia. El impulso nervioso también es materia. Entonces estás observando que el estímulo se está transformando en otro tipo de materia, ¿no? El estímulo materia se está transformando en otro tipo de materia llamado impulso nervioso. Entonces pasar o transformarse un estímulo a esta corriente eléctrica llamada impulso nervioso se le va a llamar transducción. ¿Listo, chicos? Por acá tenemos a la adaptación sensorial. La adaptación sensorial es el acostumbramiento. Es cuando nos acostumbramos a estímulos determinados. Sobre todo cuando esos estímulos son constantes. Quiere decir que de manera frecuente estamos frente a esos estímulos, de manera frecuente, por lo tanto nos vamos a acostumbrar, nos vamos a adaptar. Por ejemplo, al frío. El frío recién está empezando, ¿no? Quiere decir que conforme pasan los días, el frío va a ser más frecuente. Cuanto más frecuente es el frío, nos acostumbramos más. Así como las personas de la sierra, ¿verdad? Ellos, por ejemplo, viven ya en un clima donde de manera frecuente hace frío. Es por eso que las personas de la sierra están acostumbradas a temperaturas menores. Nosotros todavía, ¿verdad? No solamente podemos acostumbrarnos al frío, también podemos acostumbrarnos al calor en el verano. Podemos acostumbrarnos a olores. Por ejemplo, el señor que recoge la basura ya está acostumbrado a los olores fétidos de la basura. Por ejemplo, el señor que trabaja desatorando el desagüe ya está acostumbrado, o seguramente al principio ha sido difícil, pero ahorita a estas alturas ya está acostumbrado al olor del desagüe. También podemos acostumbrarnos a sonidos. El señor que recoge la basura también está acostumbrado al sonido de la campana. Ese sonido de la campana es fuerte, ¿verdad? Pero ellos ya están acostumbrados al sonido de la campana. Los que viven cerca del aeropuerto o alguna vez has visitado a un familiar que vive cerca del aeropuerto, ahí también el sonido del avión es a cada rato, es fuerte, incomoda, es perturbador, pero luego nos acostumbramos incluso a sonidos. Listo, chicos. Luego de la sección periférica vamos a hablar ahora de la sección conductora. La sección conductora, su propio nombre lo dice, es la sección que se encarga de conducir la información. Lleva la información, conduce la información. ¿Cómo lo lleva? ¿Cómo lo conduce? A través de vías aferentes. Las vías aferentes son las vías que permiten que la información o impulso nervioso ingrese. Nosotros tenemos varias vías que conducen la información hacia el cerebro. No solamente tenemos vías de ingreso, también tenemos vías de salida. Tenemos varios nervios
que llevan la información y sacan la información. ¿A dónde llevan la información? Hacia alguna parte del cerebro. En otras palabras, estamos hablando de los lóbulos. ¿Ya? Recuerda que el estímulo, una vez transformado en el impulso nervioso, viaja al cerebro, principalmente a los lóbulos. Ahí se analiza, se procesa, se registra la información y ocurre la sensación propiamente dicha. Chicos? ¿Cuántos lóbulos tenemos? ¿Te acuerdas? A ver, te leo otra vez del chat. ¿Cuántos lóbulos tenemos? Muy bien, 4, ¿no? Muy bien, Balvin. Muy bien, Fernández. Huarcaya, Caicho, Espíritu. Naomi, 4, ¿no? Bueno, 4 son los lóbulos principales, ¿verdad? Así es. Hay un quinto lóbulo llamado lóbulo de la ínsula, pero nosotros hablamos siempre de los 4 lóbulos principales. El quinto lóbulo no es tan mencionado, ¿cierto? Listo, entonces los lóbulos cerebrales registran, procesan la información, ya el estímulo ya transformada en impulso nervioso. Y una vez que el cerebro lo procesa, lo analiza, recién hay la sensación. Entonces la sensación se produce en la sección de proyección cortical. La sensación no se produce en la sección conductora. Tampoco antes, ¿no? La sensación se produce en la tercera parte, en la tercera área, llamada sección de proyección cortical. O sea, en otras palabras, la sensación se produce en el cerebro. Si hay cerebro, hay sensación. Si no tuviéramos cerebro, no tendríamos sensaciones. Si no tuviéramos cerebro, no tendríamos sensaciones. Entonces, el cerebro se encarga de estos procesos mentales. Listo. Ahora vamos a hablar acerca de los umbrales sensoriales. Un umbral es aquel que permite que exista o no exista la sensación. En otras palabras, un umbral es conocido como, los umbrales son conocidos como los límites de la sensación. Recuerda que no todos los estímulos se detectan, ¿verdad? A ver, pregunta. Si en estos momentos cae una botella al suelo, ¿escucharás? En tu cuarto, en tu habitación, se cae una botella al suelo. ¿Escucharás o no escucharás? Sí, ¿verdad? Así es, Naomi. Escucharás, Marjorie. Si cae una botella al suelo, escuchas, ¿cierto, Alison? Y si cae, por ejemplo, un alfiler al suelo, ¿escucharemos? No, no. Así es, Fernández. No creo que escuchemos. Naomi, no. Saulo y Alison me dicen no. No, no, salvo pues que tengas un sentido súper desarrollado, como el caso de los animales, los perritos y gatitos que escuchan sonidos que nosotros no podemos detectar. Hasta sienten temblores o movimientos sísmicos que nosotros no podemos detectar. Pero así, en condiciones normales, cae una aguja, un alfiler, no escuchamos. Si entra una mosca a tu cuarto, ¿escucharás el aleteo de la mosca? A ver, una mosca. Si entra una mosca a tu cuarto, ¿escucharás o no escucharás? ¿Qué dices, Saulo? ¿Qué dices, Medina? Si entra una mosca a tu cuarto, más o menos, más o menos. Bueno, si es un moscón, sí, ¿no? Si es un moscón, sí, pero si es una mosca pequeñita, no creo, ¿no? Ya, y si es una abeja, sí se puede escuchar, ¿verdad? Es que el sonido de la abeja es más fuerte. Si es una abeja, sí. Si es una mosca pequeñita, no creo, ¿no? Salvo que esté cerca de nuestro oído, por ahí me dicen. Si está cerca del oído, profesora, ahí sí. Entonces, repito, hay sonidos que se detectan, hay sonidos que no se detectan. Hay sabores que se detectan, hay sabores que no se detectan. Quiere decir que depende de la fuerza del estímulo. Depende de la intensidad o fuerza del estímulo. Si el estímulo tiene fuerza o intensidad, se desencadena una sensación. Si el estímulo no tiene fuerza, no se desencadena nada. ¿Ya?
A ver, les pregunto, ¿con cuántas cucharaditas tomas tu refresco? ¿Cuántas cucharaditas de azúcar? ¿Con cuántas cucharaditas de azúcar tomas tu refresco? O tu desayuno. Vanessa me dice una cucharadita. Bueno, yo 1,5. Antes tomaba 2, pero ahora ya 1,5. Stephanie, 2 cucharaditas. Naomi, 2 cucharaditas de azúcar para el desayuno, para el refresco. Algunos toman sin azúcar, ¿no? ¿A alguien le gusta tomar su desayuno con 3 cucharaditas de azúcar? A ver, según les leo, la mayoría con 2. La mayoría con 2. Entonces, si tú tomas un refresco con una cucharadita de azúcar o media cucharadita de azúcar, ¿se siente lo dulce? Poco. Pero si tú tomas tu refresco con 3 cucharaditas de azúcar o 2, ahí sí se siente con mayor intensidad, ¿verdad? Entonces vamos a mencionar a los umbrales. El umbral mínimo es aquel umbral que capta la mínima estimulación. Si la estimulación es mínima, es captado por el umbral que lleva su nombre, umbral mínimo o umbral absoluto. Por ejemplo, tomar un refresco con una cucharadita de azúcar o hablar en voz baja que se escucha despacio, de manera mínima, el timbre de voz. Pero si la estimulación es mayor, bueno, sin exagerar, pero la estimulación es mayor, entonces el estímulo va a llegar al umbral máximo, conocido también como umbral superior. Por ejemplo, acá sería cuando hablamos frente a frente, pero sin gritar. Hablar en voz alta, frente a frente, sin gritar. O tomar un refresco con 2 cucharaditas de azúcar o 3. Es lo que tú puedes tolerar. Recuerda que la estimulación acá es mayor, pero es tolerable. No tiene por, cuando la información llega al umbral máximo, no tiene por qué ser una información exagerada. ¿Ya? Recuerda que si la información es exagerada, eso significa que está sobrepasando el umbral máximo. Por ejemplo, el claxon de un camión. Es fuerte, ¿no? Fuertísimo. Entonces, el claxon de un camión sobrepasa el umbral máximo. Ahí la sensación, en el caso del claxon, es una sensación distorsionada. Es más, el oído humano no tolera el sonido del claxon de un camión. Hasta tapas tu oído, te irrita el oído, ¿verdad? Te alejas corriendo cuando escuchas ese tipo de sonido. Entonces, en el umbral máximo, si bien es cierto, vamos a captar una mayor estimulación, pero no va a ser exagerada, ya que si es que se exagera, se está sobrepasando el umbral máximo y se estaría causando dolor o daño en los órganos sensoriales. Fastidio, ¿no? Fastidio cuando el claxon suena. También cuando estás distraído, normalmente tú te echas 2 cucharaditas de azúcar, pero como estás distraído, te olvidaste que ya le habías echado el azúcar y le echaste 2 más, o sea, 4. ¿Cómo es la sensación con 4 cucharaditas? Fastidioso, ¿no? Incómodo, pues es muy dulce, demasiado dulce, exageradamente lo dulce, ¿verdad? Entonces, acá en el umbral máximo tiene que ser una estimulación mayor sin exagerar. El umbral diferencial. Este umbral hemos dicho que se utiliza cuando tenemos varios estímulos, 2 o más, porque lo que tú vas a buscar es comparar. Por ejemplo, pruebas una limonada y luego pruebas un jugo de naranja y comparas. ¿Cuál es más ácido, chicos? ¿La limonada o el jugo de naranja? ¿Cuál es más ácido? ¿La limonada o el jugo de naranja? Para ti, para ti. Fernández, el jugo de naranja. ¿Más ácido, Carla? ¿También? Naomi también me dice, al igual que, claro, Naomi también me dice que el jugo de naranja es más ácido y para Stephanie la limonada es más ácido. A veces también depende de qué naranja, ¿no? Hay naranjas dulces, como hay naranjas que son bien ácidas, ¿cierto? También depende a veces del limón, ¿no? Si el limón está en su punto, agradable, pero hay limones que son también muy ácidos. O sea, si le echas bastante limón, ácido, ¿no? Pero poquito más o menos, ahí sí puede ser. Entonces, cuando tú comparas, estás haciendo uso del umbral diferencial, ¿ya? ¿Cuál es más dulce, la Coca-Cola o la Inca-Cola? Más dulce.
¿La Coca-Cola o la Inca Cola? Naomi me dice la Coca, la Coca-Cola. Vanessa también, Vanessa la Inca. La Inca Cola. Munibe, la Inca Cola es más dulce. Cruz, la Coca-Cola es más dulce, profesora. Saulo, la Coca-Cola es más dulce. ¿Quién es más ronquita, tu mamá o tu tía? Más ronca su voz. Las dos. Munibe, las dos son ronquitas. Igualito, igualito. No hay una diferencia, aunque sea ligera. Por ahí me dicen mi tía, profesora, su voz es más ronca. ¿Quién de los dos tiene su voz más chillona? ¿Tu tía o tu mamá? Así, su voz más chillona, más aguda. ¿Quién? ¿También las dos? ¿Quién prepara mejor su lomo saltado? ¿Tu mamá o tu papá? O sea, ¿en cuántos sabores? ¿Quién prepara mejor el lomo saltado? Los dos. Mi mamá, me dicen por ahí. O el restaurante que está cerca de la casa. Profesora, mi mamá le gana en sazón al restaurante. Hay varones que también cocinan, ¿no? Y cocinan muy delicioso. Tu tía Naomi, qué bien. Entonces, igual, ¿no? Cuando tú pruebas la comida en diferentes lugares y comparas, mi mamá o mi tía o el restaurante hace más delicioso, entonces el umbral que te permite comparar los diferentes estímulos es el umbral diferencial. Entonces ya sabes, hay tres umbrales, ¿verdad? Acá vamos a representarlos. El umbral máximo, mira esta flecha es más grande porque el umbral máximo se encarga de captar una máxima estimulación. El umbral diferencial, hemos colocado dos flechas o dos líneas en el umbral diferencial, porque para el umbral diferencial vas a necesitar dos estímulos o más. Dos estímulos o más estímulos porque vas a comparar, así como cuando comparamos las notas musicales, comparamos los colores, ¿no? El azul noche con el azul cielo, con el azulino. ¿Cuál es la diferencia entre el azul noche con el azul cielo y el azulino? ¿Cuál es la diferencia entre el blanco humo y el blanco marfil? Cuando vas a pintar tu cuarto, hay blanco humo y hay blanco marfil. Hay azul noche, hay azul cielo, hay azulino. Hay rojo ocre, rojo pasión, rojo vino, rojo, me dicen por acá algunos. Y tú cuando comparas en las tonalidades, uno es más oscuro, uno es más brilloso, uno es más claro, entonces estás haciendo uso del umbral diferencial. Repito, dos o más estímulos que comparar. En cambio, si la estimulación es menor, mira esta flechita o esta línea, es de menor tamaño, ¿cierto? Porque si el estímulo es de menor intensidad, entonces si el estímulo es de menor intensidad, o sea, de menor fuerza, se escucha bajito, se saborea poquito, se escucha bajito porque los golpecitos en la puerta son ligeros. Se saborea bajito porque poca azúcar le han echado. Entonces, cuando el estímulo es de menor intensidad, de menor fuerza, está llegando al umbral mínimo. Al umbral mínimo se le conoce también como umbral inferior o umbral absoluto. Y al umbral máximo se le conoce como umbral superior. Hemos dicho que el umbral máximo es la mayor estimulación, pero tolerable. No tiene por qué ser exagerado, porque mira esta otra línea, chicos. Si el estímulo es exagerado, ¿qué está pasando en este gráfico? En esta otra línea. Si el estímulo es exagerado, está sobrepasando el umbral máximo y se está captando una sensación distorsionada. ¿Ya? Eso ocurre cuando se sobrepasa el umbral máximo. Hay una sensación distorsionada que provoca daño, que provoca dolor, incomodidad en los órganos sensoriales. El claxon cerca del oído provoca daño en los órganos sensoriales, ¿verdad? El audífono a todo volumen provoca incomodidad, a pesar que hay algunos que les gusta, ¿no? Tomar un refresco con 4, 5 o 6 cucharaditas de azúcar provoca incomodidad. La mamá ya le echó sal a la comida, se olvidó que ya le había echado sal y le vuelve a echar otra cantidad más saladazo, ¿verdad? Provoca fastidio, incomodidad porque así ni siquiera puedes comer un par de bocados. Eso es cuando se sobrepasa el umbral máximo. ¿Sí? Para que exista la sensación, basta que la estimulación sea de poca intensidad.
Quiere decir que para que exista la estimulación, basta que llegue el estímulo al umbral mínimo, ya hay sensación. No importa de poca intensidad, pero ya hay sensación. Sí, obviamente, si es de mayor intensidad, la sensación es mayor. ¿Sí? Muy bien. Si hay preguntas o dudas, no se olviden que me pueden hacer a través del chat, ¿verdad? Nosotros tenemos umbrales, umbral mínimo, umbral máximo, los animales también. Nosotros tenemos la capacidad de detectar lo mínimo o lo máximo. Acá hay un gráfico donde se hace uso de los umbrales, por ejemplo, en la capacidad visual. El ser humano tiene la capacidad de poder ver hasta 50 kilómetros, siempre y cuando, bueno, normalmente miramos metros, ¿ya? Normalmente miramos una distancia de varios metros. En cambio, las aves nos ganan. El umbral de las aves es mayor. De ahí que las aves nos ganan en cuanto a la vista. Las aves miran kilómetros. El ser humano tiene una vista bastante limitada, muy limitada. Salvo, chicos, que estemos en una noche completamente despejada, ¿no? Libre de neblina, completamente despejada. Ahí podría ser, ¿no? Que a lo lejos, como por ejemplo 50 kilómetros, podemos ver, ¿verdad? Ya esa sería a lo mucho, lo máximo, ¿no? Pero siempre y cuando esa noche se encuentra completamente despejada. Normalmente tenemos problemas para ver y vemos solamente a metros y las aves ven a kilómetros y a una buena altura. El águila, por ejemplo, el halcón, por ejemplo, tiene una buena vista. El cóndor, por ejemplo, tiene buena vista. Su visión de ellos es aguda porque su umbral es más desarrollado que nosotros. En la audición también hay animales que nos ganan, ¿no? Por ejemplo, el perro, el gato, detecta sonidos que nosotros no detectamos. Detecta movimientos sísmicos que nosotros no detectamos, ¿verdad? Basta que algo suena ligeramente, el gatito lo detecta al toque, ¿no? Al toque separa su oído, eriza la cola y ya está buscando ese roedor que a pesar que tú ni escuchas, los gatitos ya lo escucharon. Entonces, nos ganan los animales. En el caso nuestro, pues nuestro umbral en la audición, si se dan las mejores condiciones, puede ser, ¿no? Por ejemplo, el tic-tac del reloj. ¿Tienes tu reloj de pared? ¿Sí? ¿Tienes o no tienes tu reloj de pared? Ya, si nosotros estuviéramos en un silencio absoluto, hasta incluso podríamos escuchar el sonido del reloj de pared. Tal vez alguna vez te ha sucedido, ¿no? Ha habido un silencio absoluto en tu cuarto y has podido detectar el tic-tac del reloj, ¿verdad? En cambio, si en tu cuarto hay bulla, o ahorita que estás escuchando la clase, vives cerca de un mercado, como que ahí no hay silencio, ¿no? Bueno, se perturba esa parte. Pero si estuviéramos en un ambiente muy silencioso, escucharíamos el sonido del reloj. Incluso, a lo mucho, chicos, a lo mucho, podríamos escuchar cómo suena el reloj a 6 metros. A ver, entre el reloj y tú debe haber 1 metro de distancia. Entre tu reloj y tú debe haber 2 metros de distancia, pero a lo mucho 6, ¿no? Si estuviéramos alejados 6 metros, si es que hay un silencio absoluto, a pesar de ello podríamos detectar el sonido del tic-tac del reloj. En el caso del sentido gustativo, el ser humano puede sentir a lo mucho una cucharadita de azúcar en 8 litros de agua. 8 litros es bastante, ¿no? 8 litros. Podemos sentir una cucharadita en 1 litro, sí. En 2 litros también. Pero como máximo, estamos hablando de umbral mínimo, umbral máximo, como máximo podríamos sentir, bueno, acá también nuestra atención y concentración gustativa tiene que ser buena, ¿no? Como máximo podríamos sentir una cucharadita de azúcar en 8 litros de agua. Hagan la prueba. Bueno, tendrían que tomarse los 8 litros de agua. Hay a probar nada más. Claro. El olfato del ser humano también es limitado. Hay animales que nos ganan en cuanto al olfato, los animales cazadores.
Los felinos también, el perro también tiene un buen olfato, de ahí que lo entrenan en los aeropuertos para detectar sustancias ilícitas como drogas, o lo detectan o lo entrenan para detectar cuando hay movimientos sísmicos, desastres naturales, para rescatar a las personas, porque a través de los olores ellos pueden detectar personas vivas o fallecidas. El ser humano, su olfato también es limitado. A lo mucho, chicos, podría sentir una gotita de perfume esparcida en una casa de 3 cuartos. O sea, si tú podrías sentir el perfume que se está echando tu mamá, tú podrías sentir el perfume que se está echando tu papá, tu primo o tu hermana, ¿ya? Está en el otro cuarto, de repente tu familiar, y a pesar que está en el otro cuarto, a pesar que está de acá a 3 cuartos, ¿no? A pesar de eso podemos sentir, ¿ya chicos? A ver, un minutito, por favor. Listo, chicos. Ahora sí, continuemos. Decíamos entonces que podríamos sentir una gota de perfume esparcida en una casa de 3 cuartos aproximadamente. Esto sería a lo mucho, ¿no? O sea, nuestro umbral, en este caso, para detectar el estímulo olfativo. En el caso del tacto, podemos sentir que cae el ala de una abeja sobre nuestra mejilla a la altura de 1 centímetro. Entonces, estos son ejemplitos donde podemos observar el umbral mínimo o el umbral máximo de cada estímulo. A ver, sensaciones o sentidos. ¿Cuántos sentidos tenemos? A ver, ¿cuántos sentidos? Te leo, ¿cuántos sentidos tenemos? ¿Cuántos sentidos? 5. Los principales son 5, ¿no? Pero en psicología no analizamos 5. ¿Cuántos sentidos analizamos en psicología, chicos? ¿Te acuerdas? Aparte de esos 5, aparte de esos 5, 3 más, ¿no? Claro, 3 más. O sea, en total 8. 8. A ver, 5 me dicen, ¿cuáles son? Aparte del gusto, ¿qué otro sentido te acuerdas? Aparte del sentido gustativo, ¿qué otro sentido te acuerdas? El olfato. Saulo, aparte del olfato y el gusto, ¿qué otro sentido te acuerdas? Muy bien, Vigil, el tacto. Vanessa también el tacto. A ver, olfato, tacto. ¿Qué otro sentido más? La vista, bien, Vanessa. Munibe, vista. Gusto, Maite. El sentido gustativo. Son 5, ¿no? 5 principales. Bueno, vamos a analizar 8. Aparte de esos 5 principales sentidos, tenemos el sentido vestibular. El sexto sentido vestibular. El séptimo sentido kinestésico. Bueno, son 8. Y el otro sentido, que casi viene como pregunta en examen de admisión, senestésico. El sentido senestésico. Entonces, 8. Vamos a analizar 8 sentidos. ¿Correcto? A ver, sentidos. Acá está, visual. El otro sentido, la audición. Siguiente sentido, olfativo. Siguiente sentido, táctil. Hasta acá vamos 4 y con el gusto sería 5 sentidos principales. Recuerda que para que exista sensaciones, tiene que haber estímulos, ¿ya? Los estímulos son todos los elementos que nos rodean. Hemos dicho que los estímulos son todos los elementos que nos rodean. A ver, ¿qué cosa hay a tu alrededor?
¿Qué tienes a tu alrededor? Tu ropero, entonces tu ropero es un estímulo. Vanessa, ¿qué tienes a tu alrededor? Tu celular, entonces tu celular es un estímulo. Maite, ¿qué tienes a tu alrededor? Vanessa me dice libros. Entonces los libros es un estímulo. ¿Qué cosa alrededor nuestro, qué cosa tenemos? De repente estás cargado tu perrito, tu gatito. Entonces ese animalito que quieres mucho también es un estímulo. Así es. Entonces recuerda que todos los elementos que te rodean son estímulos y los estímulos tienen que ser captados por las células o receptores y luego esa información viaja a los lóbulos cerebrales. Alguna parte del cerebro o lóbulos cerebrales, centro nervioso, viaja. Ya ahí se procesa la información y recién, recuerda que recién cuando llega a los lóbulos cerebrales, recién existen sensaciones. Recién, antes no. Antes no. ¿Ya chicos? Listo. Sentido visual. Para que existan sensaciones visuales, el estímulo tiene que ser la luz. La luz puede ser energía, la luz puede ser natural o la luz puede ser artificial. A ver, dime, ¿qué tipo de luz estás usando ahorita? ¿Natural o artificial? ¿O los dos? Por ejemplo, en mi caso, los dos. ¿Qué luz estás usando? ¿Natural o artificial? Marjorie, ¿tienes buena iluminación en tu cuarto? Entonces estás usando la luz natural. Maite me dice que está usando la luz artificial. Stephanie también, buena iluminación. Tal vez estás estudiando cerca de la ventana. Yo también estoy cerca de la ventana, pero no tengo buena iluminación. Ya, entonces la mayoría, luz natural, unos cuantos están usando la luz artificial. Entonces la luz tiene que ver con la luz o energía luminosa, tiene que ver con este sentido visual. Eso viene a ser el estímulo, ¿ya? El estímulo viene a ser la luz. Los receptores llevan el nombre, bueno, en este caso tenemos dos receptores, los conos y bastones. No olvidemos que los conos y bastones son receptores visuales. Los conos son receptores que nos permiten ver durante el día. Se llama así conos porque tienen la forma de unos conos. Y se llama así bastones porque tiene la forma de unos bastoncitos. Los conos y bastones están en nuestro ojo. Son células pequeñitas que están en nuestro ojo. Los conos nos permiten ver durante el día y los bastones nos permiten ver durante la noche. Los conos durante el día y en lugares iluminados, en cambio los bastones en la noche y en lugares oscuros. ¿Ya? Entonces, si ahorita tu cuarto está iluminado, usas conos. Si estamos de día, bueno, estamos de día, ¿no? Usamos conos. En la noche, en lugares oscuros o cuando apagas la luz o en pasadizos oscuros, entonces en ese caso estás utilizando los bastones. Conos y bastones, luego la información llega hacia el lóbulo occipital y recién se producen las sensaciones visuales. Chicos, luego del sentido visual tenemos al sentido auditivo. El sentido auditivo, el estímulo tiene que ser las ondas sonoras y el receptor dentro del oído interno tenemos a la cóclea o caracol. La cóclea o caracol capta la información y eso viaja hacia el lóbulo temporal y ahí se produce la sensación, en este caso auditiva. El olfato, para tener sensaciones olfativas, el estímulo tiene que ser moléculas dispersas en el aire, moléculas que viajan en el aire. El receptor son las células olfativas. No olvidemos que el olfato se registra en dos lóbulos, tanto frontal como temporal, en dos lóbulos. Dos lóbulos entonces, ¿ya? El olfato. Por acá tenemos al sentido táctil. El estímulo tiene que ser energía mecánica. Los receptores llevan el nombre de los investigadores. Tenemos a los receptores Ruffini, a los receptores Pacini. También tenemos a los receptores de Krauss o a los termorreceptores que se encarga de captar el frío o calor. Entonces, hablar de frío, hablar de calor, tiene que ver con el sentido táctil. Frío, calor, dolor también. Siempre y cuando el dolor sea externo, ¿ya? A ver, ¿te has caído? ¿Cuándo fue la última vez que te has caído?
Cotrina, ¿cuándo fue la última vez que te has caído? Fernández, ¿cuándo fue la última vez que te has caído? ¿En la mañana? Y cuando tú te caes, bueno, hay un golpe, ¿no? Una lesión, una raspadura, ¿verdad? Entonces, ese dolor es externo. Cuando tenemos caídas, el dolor es externo. Entonces, no olvidemos que la sensación táctil es frío, calor y dolor, pero siempre y cuando el dolor fuera externo. En cambio, el dolor interno tiene que ver con otro sentido. Por ejemplo, un dolor interno serían los cólicos. Los cólicos son dolores internos, ¿ya? Los cólicos, entonces, son dolores internos. Los cólicos menstruales también, dolor de estómago, ¿no? Son dolores internos. En cambio, de raspadura, caída, raspadura, eso sí sería un dolor externo. En el caso de la sensación táctil, se analiza en el lóbulo parietal. Gusto, el estímulo son moléculas disueltos en agua, en aceite. Los receptores son las papilas gustativas que están en nuestra lengua. El centro nervioso, lóbulo parietal. Bueno, acá tenemos en el gráfico los 4 lóbulos, ¿verdad? El lóbulo frontal está a la altura de la frente. El lóbulo parietal, acá está. El lóbulo occipital está a la altura de la nuca. El lóbulo temporal está a la altura del oído. ¿Listo, chicos? A ver, señalo y tú me respondes, ¿ya? El lóbulo frontal está a la altura de la frente. ¿Con qué sentido se relacionaba? El frontal, ¿con qué sentido se relacionaba? A ver, esa memoria, ¿te acuerdas o no? Olfato, Munibe y Fernández me dicen el olfato. Muy bien, chicos. Frontal tiene que ver con el olfato. El parietal tiene que ver con 2 sentidos. El parietal. A ver, ¿cuáles son esos 2 sentidos? En el caso del parietal, muy bien, Marjorie. Muy bien, Munibe. Tacto y gusto. Tacto y gusto. El occipital es uno solo, ¿no? El occipital es uno solo. ¿Cuál es? Vista. Perfecto, Cotrina. Perfecto, Fernández. Al igual que Munibe, también vista. Saulo. Está bien tu respuesta, Saulo. Vista. Y el temporal. Temporal 2, tiene que ver con 2 sentidos. Muy bien, Munibe. Muy bien, Fernández. Al igual que Cotrina. Olfato y oído. Olfato y oído. Entonces sí se acuerdan. Perfecto, chicos. Entonces acá están los lóbulos. En el cerebro hemos dicho que la sensación es un proceso cerebral, es un proceso mental. Y están distribuidos de acuerdo a los lóbulos cerebrales, ¿verdad? Estos son los lóbulos, ¿sí? En cambio, estos son los órganos sensoriales. Órgano oído, órgano boca, lengua, órgano nariz, órgano ojo, órgano mano. Cada uno de nuestros órganos tienen células o receptores. Por ejemplo, en el oído, adentro del oído hay células o receptores. La cóclea, caracol. En la lengua hay células o receptores, las papilas gustativas. En el ojo hay células receptores, los conos y bastones. En la nariz hay células receptores como las células olfativas que están en la parte superior de la cavidad nasal. En la mano hay células receptoras, hemos dicho que llevan su nombre de los investigadores, receptores Ruffini, receptores Pacini, receptores de Krauss. Seguimos. Acá también, este es el oído, ya chicos, este es el oído externo, el oído medio, el oído interno. Dentro del oído interno está la cóclea o caracol, que tiene que ver con el sentido auditivo. Pero también dentro del oído interno están los canales semicirculares, que tiene que ver con otro sentido, llamado sentido vestibular. Los canales semicirculares tienen que ver con el sentido vestibular. Acá está el ojo, este órgano es el ojo. Y alrededor, en esta parte, chicos, en esta parte, tenemos a los conos y los bastones. Los conos y bastones tienen que ver con el ojo, con la visión. Los conos permiten ver durante el día y los bastones permiten ver durante la noche. Entonces, hemos dicho que vamos a mencionar 3 sentidos más, ¿verdad? El sentido vestibular es aquel sentido que nos brinda información del equilibrio de nuestro cuerpo o de la orientación en el espacio. Si el sentido vestibular tiene que ver con el equilibrio, entonces gracias a este sentido nos paramos sobre un pie, no nos caemos, guardamos el equilibrio. Gracias a este sentido
También podemos manejar bicicleta, porque para manejar bicicleta necesitas equilibrio, hasta para patinar necesitas equilibrio. Entonces, cuando manejas bicicleta, haces uso del equilibrio y te orientas. Al manejar la bicicleta vas derechito, de frente hacia el costado. Entonces, tiene que ver con toda la orientación en el espacio. Los receptores, ya hemos dicho, son 3 canales semicirculares. Su centro nervioso, lóbulo parietal. El sentido kinestésico nos brinda información acerca de los movimientos que realiza nuestro cuerpo. Movimientos, por ejemplo, al escribir, al bailar, movimientos al correr, todo lo que son movimientos al tocar un instrumento musical. Los receptores son aquellos que participan en los movimientos como los músculos o tendones. No solamente cuando realizamos movimientos se hace uso de músculos o tendones, también cuando cargamos algo pesado. Cuando cargas tu mochila pesada, una maceta pesada, cuando cargas un ladrillo del techo, esos ladrillos grandes se llaman King Kong, si no me equivoco, también, ¿no? Como es pesado, pesadísimo, ahí también tus músculos y tendones se tensan. Entonces, al cargar algo pesado o al hacer algún movimiento, vas a hacer uso del sentido kinestésico que luego se va a procesar en el lóbulo frontal y parietal. Y por último, jovencitos, el sentido senestésico es aquel que nos brinda información de todos los estados de carencia, de todo aquello que necesita nuestro cuerpo para poder vivir. A ver, ¿qué necesitamos para poder vivir? Para poder vivir, para poder sobrevivir. ¿Necesitamos un buen celular? No, no. O sea, si tú no tienes un buen celular, ¿te mueres? No, muy bien, Maite. Para poder vivir, muy bien, Marjorie, necesitamos agua. Necesitamos dinero, me dicen por acá. ¿Sí, Munibe? No necesariamente, ¿no? No necesariamente. El agua podemos encontrarlo en el río, aunque nuestro río está contaminado. ¿Qué necesitamos? O sea, tiene que ver con necesidades vitales, aquello que es urgente, porque si no nuestra vida peligra. Entonces necesitamos comer, muy bien, Mario, necesitamos beber. ¿Qué más necesitamos para poder vivir? ¿Estar a la moda? Necesitamos estar a la moda para poder vivir, o sea que si tú no te vistes a la moda, te mueres. No, para nada, ¿no? Hay otras cosas más urgentes e importantes, ¿verdad? Que un buen celular o estar a la moda. Comer sí, beber también. Muy bien, Stephanie, necesitamos gozar de una buena salud, ¿verdad? Respirar también necesitamos descansar, necesitamos dormir, necesitamos eliminar los desechos corporales para poder vivir, para poder sobrevivir. Entonces tiene que ver con las necesidades vitales o necesidades biológicas. El sentido senestésico nos brinda información sobre las necesidades vitales o biológicas. Los receptores son los órganos internos, como por ejemplo el hipotálamo, que envía señales a nuestro cerebro cuando tenemos hambre, cuando tenemos sed. El hipotálamo es un regulador del apetito, aunque también es un regulador de la temperatura. En este caso, como estamos hablando de las necesidades biológicas, el hipotálamo es un regulador del apetito. Tiene centros nerviosos que activan o inhiben tu apetito. Ahorita tienes hambre, ¿ya tienes hambre? A ver, 1:45, sí, ¿no? Ya muchos deben tener hambre. O sea, su hipotálamo ya está trabajando, está enviando señales a las otras áreas, a los otros órganos, y por eso ya pues nuestro apetito se encuentra activado. ¿Cierto, chicos? Ahora sí, desarrollamos las preguntas. Preguntitas. ¿Qué marcarías en la pregunta número 1? A ver, te dejo ahí la pregunta, léelo, concéntrate. ¿Y qué marcarías en la pregunta número 1? Te leo, colocas tu respuesta en el chat. Yo dicto y explico por qué sale esa respuesta.
Listo, listo. Tengo 3 respuestas, 4 respuestas, 5 con Rafael. 5 respuestas que se animaron por la cuarta alternativa. ¿Alguien más se anima por la cuarta alternativa o quiere cambiar de clave? ¿Alguien más? Ya, por aquí, Stephanie, ya. Contigo serían 6. Muy bien, sí, la respuesta está bien, chicos. La respuesta sería la cuarta alternativa. A ver, ¿qué dice la pregunta? Dice, la información auditiva de un ser humano se deteriora si es sometido a sonidos mayores de 80 decibeles. Hemos dicho que a lo mucho podemos, o sea, hay un umbral máximo, ¿no? O llamado también umbral superior, si esa es la respuesta. Hay un umbral máximo o umbral superior. Se dice que el ser humano a lo mucho puede escuchar 80 decibeles. Los decibeles son las unidades de medida del sonido. Por ejemplo, mi voz estará en 40 o 50 decibeles. Hay profesores que tienen una voz más fuerte, estarán en 50 o 60 decibeles. Pero nuestro oído a lo mucho puede detectar 80 decibeles. Si es que sobrepasa, entonces se va a deteriorar. Y eso es lo que preguntan acá. La información auditiva de un ser humano se deteriora si es que se sobrepasa los 80 decibeles. O sea, nuestro umbral máximo, nuestro umbral superior, o sea, a lo mucho o lo máximo que podemos detectar, 80 decibeles. Por ejemplo, el claxon de un camión estará siquiera con 90 o 95 decibeles. Los los cohetecillos también estarán con 90 o 95 decibeles. Por eso es que los cohetecillos lastiman. Peor todavía a las personas a las personas autistas o a los animales, ellos su umbral, por ejemplo, es distinto que el que nuestro, en el caso de los animales. En el caso de los niños autistas son muy sensibles en cuanto al sentido auditivo. Entonces incluso para ellos decibeles exagerados es peligrosísimo para su salud. Entonces recordemos que a lo mucho podemos detectar 80 decibeles, el oído humano, ¿no? Acá dice audición del ser humano. A ver, verificamos, ¿cierto? La respuesta en la primera pregunta sería la cuarta alternativa de dadito. 1 de dadito, ¿ya? 2. A ver, te dejo la pregunta para que respondas en la 2. Muy bien, chicos, muy bien. A ver, acá tengo la respuesta a la pregunta número 2. 3 umbrales, ¿no? Uy, umbrales, umbrales. No he pedido 3 sentidos, he pedido 3 umbrales. ¿Sí? Muy bien, Cotrina. Umbral diferencial. Umbral absoluto. Muy bien, Marjorie. Umbral máximo, mínimo y diferencial. A ver, de todas las respuestas tengo 1, 2, 3 respuestas correctas. Kiara, tu respuesta está bien. Al igual que Saulo, tu respuesta está bien. 3 umbrales, ¿verdad? 3 umbrales. Umbral, acá están los 3 umbrales. Respuesta, umbral mínimo, llamado también umbral inferior o umbral absoluto. El umbral máximo, llamado también umbral superior. Y por acá tenemos al umbral diferencial.
El umbral mínimo capta la mínima estimulación, el umbral máximo capta una máxima estimulación, pero sin exagerar, y el umbral diferencial, varios estímulos, ¿verdad? Alguien nos habla en voz bajita, umbral mínimo, voz alta, umbral máximo. Golpean la puerta despacito, umbral mínimo, golpean la puerta fuerte, umbral máximo. 3 umbrales entonces. Chicos. Ya vas en la 3, Saulo. Uy, tú sí, ¿ah? Pregunta número 2. Ahora sí pasamos a la pregunta número 3. Dejo la pregunta con las alternativas para que te animes a marcar la respuesta. A ver, 5 respuestas. Estamos en la pregunta 3. A ver, las respuestas, 5 respuestas. Por ejemplo, Saulo se animó por la cuarta alternativa. Cotrina por Cócleo Caracol. Munibe, Fernández y Rafael se animaron por la tercera alternativa y Vigil se animó por la cuarta alternativa. ¿Alguien más que se anime por la tercera o cuarta alternativa? Para poder ya dar la clave y explicar cuál sale. Kiera, te animas por la tercera. ¿Ya? ¿Alguien más, chicos? A ver, ¿qué opina el resto? Balbín. ¿Qué marcarías en la pregunta 3, Balbín? Castillo Pinedo. ¿Qué marcarías en la pregunta 3? ¿Ya? Bazán Joyce. Joyce, no me hagas quedar mala. ¿Qué marcarías en la pregunta 3? Por ejemplo, Kiara se anima por la C, Alison se anima por la C, Andrés se anima por la C. Anímate, participa. Angeli, ¿qué marcarías la pregunta 3? Angeli, Terán. ¿Te animas o no te animas, Terán? Ya, a ver, tengo 3 respuestas más. Por ejemplo, Terán se anima por la C, Muni por la C, Castillo por la A. Listo, chicos. Ahora sí, vamos a verificar. ¿Cuál sería la respuesta en la pregunta 3? Miren a continuación. Aquí va. Leonardo. También. Ya, acá está. Leonardo, también puedes animarte por responder la pregunta 3. Acá está la respuesta, chicos. En la 3 sale la C. La C. Uy, acá está, ¿no? Canales semicirculares. Dice, la información vestibular. No olvidemos que el sentido vestibular, llamado también sentido de equilibrio o sentido de orientación en el espacio, tiene que ver con 3 canales semicirculares. Algunos me han dicho cóclea, ¿no? Cóclea o caracol, chicos, es oído, o sea, sensación auditiva. Cóclea o caracol es sensación auditiva. En cambio, el sentido vestibular, canales semicirculares, que son 3. Los 3 canales semicirculares tienen que ver con el sentido vestibular. Nos informa del equilibrio y orientación. Por ejemplo, si estás en el carro, a pesar que cierres los ojos y estás en el carro, a pesar que cierras los ojos, sientes que el carro se mueve, ¿no? Sientes que el carro se mueve, avanza, sentimos que el carro avanza, sentimos que el carro se detiene, sentimos que el carro gira hacia la derecha, gira hacia la izquierda, y puedes hacer la prueba cuando estás en el carro, a pesar que estás con los ojos cerrados, tú sientes cómo el carro se desplaza, cómo el carro se orienta, o sea, tu sentido de la orientación
o sentido vestibular estás utilizando cuando estás en el carro o cuando estás bajando las escaleras. Permite la orientación en el espacio, así como también el equilibrio. Por eso que el cerebelo también participa acá, porque el cerebelo tiene que ver con el equilibrio. ¿Sí? No te olvides que cuando el sentido vestibular se altera, sentimos mareo, ¿no? Claro, por ejemplo, cuando estamos en la montaña rusa o esos jueguitos que dan vueltas y vueltas y vueltas, este sentido se altera y tenemos mareo. Ya, esa es en la pregunta 3. La pregunta 4, chicos, es para ustedes. Graficar el sentido visual y olfativo. Ustedes tienen su libro, ¿verdad? Pueden imprimir la hoja o en el cuaderno de repente y pueden dibujar. En el sentido visual pueden dibujar el órgano, el ojo. En el sentido olfativo pueden dibujar la nariz. O en el sentido visual pueden dibujar también los conos y bastones o el lóbulo occipital en el caso de la vista y en el caso del olfato temporal y frontal. Ya, pasamos a la pregunta 5. La pregunta 5 es para relacionar. A ver, vamos a relacionar. Ahí están. Relaciónalo. Y acá tenemos a las alternativas. En la pregunta 5. Ya, tienes que relacionar primero y me escribes en el chat qué te sale relacionando. Tengo 9 respuestas, 10 respuestas, chicos. 11. A ver, la mayoría se está animando, las voy a leer acá. La mayoría se anima por la última alternativa. Hay 2 que se están animando por la segunda. Por la segunda alternativa, pero la mayoría se está animando por la última. Tengo 3 que se están animando por la segunda y la mayoría por la última alternativa. A ver, vamos a verificar, ¿ya? Verificamos y explicamos. Luego yo anoto los apellidos. Mientras que ustedes dan su temático, yo anoto los apellidos de todos los alumnos que han participado. Los que han participado y han atinado con la respuesta, les anoto doble. Y los que han participado y se han equivocado, no hay ningún problema. Igual les voy a anotar por participación. ¿Listo, chicos? Ya. Hasta ahí, ¿alguien más va a participar? Ya. Listo, chicos. A ver, están entre la segunda y la última, ¿no? Ya, Terán, te anoto. André, también te voy a anotar. No se preocupen, si nos equivocamos, estamos para aprender, si es que fuera el caso. Y ahí está la clave, la última. Acá dice que sale la última alternativa, pero vamos a verificar si esta clave está bien. Si fuera la última alternativa, la E, es 1 con B. A ver, vamos a verificar. 1 con B, tener sueño hipotálamo. Bueno, eso sí es cierto, ¿ya? El hipotálamo no solamente es el regulador del apetito, el hipotálamo también regula la temperatura, regula las emociones y regula el sueño. Entonces sí, 1 con B, sí es 1 con B. Hasta ahí vamos bien, a ver, seguimos verificando. 2 con A, dice esta respuesta, 2 con A, 2 con A. Tener calor tiene que ver con el parietal, sí, el parietal tenía que ver con gusto y tacto. Gusto y tacto, entonces está bien, gusto y tacto, 2 sería con A. Luego dice 3 con C, a ver, 3 con C, oír voces con temporal, ¿cierto? El temporal tiene que ver con la audición. Y luego dice 4 con D, 4, ver imágenes con occipital. Sí, es cierto, sí. Verificando entonces, la pregunta 5, sí sale la última alternativa.
Ya está. Los que atinaron con la respuesta, el doble, y los que no, igual estoy anotando, ¿ya? Por acá. Tengo mi nota de participación. Ustedes participan bastante, eso es lo bueno. ¿Ya? Pero no se olviden que hay otros también que faltan participar. Por ejemplo, Leonardo, participa, no te olvides. Dayana, Burgos también. Si no, tu nota de participación va a figurar bajísimo. Y eso no es bueno, ¿ya? Ya estamos en la pregunta 5. Pasamos a la pregunta 6. Reivindícate en la 6. Tú puedes, reivindícate en la 6. ¿Qué es la sensación? Defínelo. Ah, Leonardo, sí. Acá justo te estoy buscando ya. Ya te anoto, ya Irizarbe. Pensé que no habías participado. Ya te has anotado, Elizarbe. Angeli también está anotada. Terán también está anotado. Muy bien, chicos. Estamos entonces en la pregunta 6. ¿Qué responderías, Balbín Bernal Amaya? En la pregunta 6. Rafael Mariana. ¿Qué responderías en la pregunta 6? Ya estamos en la 6, ¿cierto? Muy difícil, profesora. No es difícil, ¿ah? Ya. No tiene alternativas la pregunta 6, entonces es para que tú respondas. A ver, Munibe me dice proceso psicológico cognitivo, ¿cierto? Suma me dice proceso psicológico cognitivo, ¿cierto? Mariana, proceso psicológico cognitivo. Saulo también. Naomi también. Alvin, ¿está bien tu respuesta? Caicho, claro. Captar estímulos, ¿no? Externos. Vigil, está bien tu definición. Y por acá tengo a Cotrina. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Claro, es un proceso psicológico cognitivo. ¿Qué hacemos a través de la sensación? Captamos los estímulos por partes, captamos las cualidades por partes. Por ejemplo, podemos captar los colores de tu cuarto, el tamaño de tu cuarto, el color de tu celular, la forma de tu celular, la suavidad o dureza de tu celular. O sea, captamos todo lo que nos rodea. Hasta cuando tenemos hambre, hasta cuando tenemos frío. ¿Sí? Ya, muy bien, chicos. Respuesta. Te anoto Medina Allison. Ya, justo. Respuesta. Proceso psicológico cognitivo por el cual captamos estímulos aislados. En la 7, la respuesta es proceso. No te olvides esto, ¿ah? Es cognitivo. La sensación es cognitivo, la percepción es cognitivo, la memoria es cognitivo. Hasta el momento, todos los procesos mentales que estamos mencionando son cognitivos, de esta clasificación cognitivos. 7. A ver, vamos a colocar las claves. Dice, todo agente físico o químico, ¿cómo se llama a todo agente físico o químico que activa al receptor? En otras palabras, ¿cómo se llama a todos los elementos que nos rodean y activan nuestras células o receptores? Recuerda, ¿no? Te rodea tu computadora, de repente te rodea tu papá o tu mamá, te rodea el olor de la comida, ¿sí? ¿Alguien ha quemado la comida? Todos los elementos que te rodean, ¿cómo se llaman, chicos? Bien, acá sí, la mayoría respondió bien. La C, profesora, por supuesto. La C, por supuesto, chicos. Acá sale la C. Estímulo, ¿no? Estímulo, todos los elementos que nos rodean, estímulo. ¿Ya? Te rodea tu ropero, estímulo. Un vaso con agua, estímulo. Te rodea tu reloj, estímulo. Te rodea tu perrito, tu gatito, tu conejo. Algunos tienen conejo por mascota. Estímulo también. Todo agente que nos rodea, ya sea físico, los agentes físicos son los que se pueden tocar, ¿no? La mesa, el celular se puede tocar. Son agentes físicos. Los agentes químicos, lo que se puede saborear, porque nos rodea la comida, una galletita por ahí de repente, ¿verdad?
Ya, 7. Estamos en la 7. Ahora pasamos a la pregunta 8. Mencione 4 ejemplos de estímulos que encuentres. Bueno, acá dice en tu salón, ¿no? En el libro dice en tu salón, pero ahorita estamos en un salón virtual. Entonces, como estás en un salón virtual, tu salón sería tu cuarto. Y ahora sí, dime, ¿qué te rodea en tu cuarto? ¿Qué te rodea? ¿Una piscina? No creo, ¿no? No creo que estés recibiendo clases en una piscina. Muy bien, algunos le rodean su armario, otros le rodean su mouse, su perrito, otros le rodean sus libros, otros su cama, su laptop, el ropero, los cuadernos. Joyce, qué bien, Joyce. Algunos le rodean el asiento, otros le rodean su plato de comida. Provecho, Munibe, provecho. Otros le rodean sus libros, su computadora, sus lapiceros. Claro, todo lo que te rodea en tu salón virtual, porque ahorita estás en tu aula virtual, tu cama, pero ojo, esperemos que tu cama esté un poquito lejos, eso sí. Encima de tu camita no, ¿no? Este frío te vas a adormecer. Muy bien, te rodea tu ropa. Ya. Entonces, todos esos elementos que te rodean se llaman estímulos. Siempre en psicología hablamos de estímulos. Son los elementos físicos, químicos que nos rodean. ¿Está lejos? Ah, qué bueno, André. Ya. Muy bien, 4 nomás te pide. Bueno, yo acá mencioné algunos. Mesa, lapiceros, computadora, celular. Y varios me han dicho también que sí, ¿no? Evidentemente le rodea estos estímulos. En la 8 pasamos a la pregunta 9. Esta frase, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es una frase que comúnmente se usa en tu curso de química, pero acá en este tema, ¿con cuál de las alternativas se relacionaba? A ver, ponte a analizarlo, a recordar, hemos explicado, acá vas a usar tu memoria, y cuál de las alternativas utilizarías. Ya chicos, 11 respuestas en la pregunta 9. A ver, tengo algunos que se animaron por la segunda alternativa, otros por la última. Otros se están animando. Uy, está casi parejo, ¿ah? La segunda y la última alternativa está casi parejo según han escrito acá. Están casi parejo las respuestas entre la segunda y la última alternativa. ¿Cuál será? ¿Cuál será entre esos dos? Vamos a verificar. A ver, Cotrina, te estás animando por la segunda alternativa. Ya, vamos a verificar. 9, ahí está la respuesta, chicos. Sí, evidentemente sale la segunda. 9, chicos, sale la segunda. Está bien, Vigil, la segunda sale. Transducción, ¿no? ¿Qué cosa era la transducción? Cuando el estímulo se transformaba en impulso nervioso, a esa propiedad de transformación se llamaba transducción. El estímulo era un tipo de energía
Los estímulos son energías. La energía no se crea ni se destruye. Es lo mismo que la materia no se crea ni se destruye, ¿no? Entonces, en la transducción, ¿qué está pasando con el estímulo? No se está creando, no se está destruyendo, se está transformando en otro tipo de energía llamado impulso nervioso. Entonces se llama transducción. La 9 ha sido pregunta de examen de admisión en San Marcos hace varios años atrás, hace muchos años atrás. Y mira, tú lo has respondido bien. 9 sale la segunda alternativa. Y por último, última pregunta, 10. ¿Qué es la adaptación sensorial? Te pido un ejemplo. A ver, ejemplito. ¿Qué cosa viene a ser la adaptación sensorial? Mencione un ejemplo. Puedes responder la primera, puedes responder la segunda, o si deseas los dos. Muy bien, Saulo. Por ejemplo, vivir cerca del riel del tren y estar acostumbrado al sonido. Muy bien, Alison, acostumbrarnos al frío. Muy bien. No solamente el frío, ¿no? Sino también al calor, a los olores. ¿Verdad? Muy bien. Vigil. Muy bien, chicos. Bueno, ejemplos hay varios, ¿no? El señor que recoge la basura está acostumbrado al sonido y también está acostumbrado a los olores. En cambio, nosotros no. Nosotros pasamos cerca de un camión y nos resulta asqueroso. Pasamos corriendo. Nos tapamos el oído, no lo toleramos, pero ellos se han acostumbrado a ese sonido y también se han acostumbrado al olor. Bueno, es su trabajo. Quizás al principio se habrán sentido incomodidad, pero después, poco a poco, han tenido que acostumbrarse. Muy bien, chicos. Stephanie, está bien. Suma, está bien. Me están dando buenos ejemplos algunos, ¿ah? Ejemplos nuevos incluso me están dando. Perfecto. Entonces, el estímulo tiene que ser constante para que exista la adaptación sensorial. Acostumbramiento a estímulos constantes, ¿ya? Por ejemplo, acostumbrarse a escuchar la clase 5 horas, 5 horas y media. Tenemos que acostumbrarnos a estar sentado las 5 horas. Imagínate si tu clase durara 6 o 7 horas. Si fuera por la tarde o hasta las 5. Entonces, al principio es incómodo, sobre todo después de las vacaciones, pero luego ya te acostumbras a estar sentado 5 o 6 horas. El chofer de provincia está sentado 7, 8 horas, 9, 10, 11, dependiendo de la lejanía. El profesor tiene que acostumbrarse ahora que las clases ya se han vuelto presenciales. El profesor tiene que acostumbrarse a estar de pie 5 o 6 horas. Y al principio es incómodo. Yo recién empecé el lunes y cierto, al principio es incómodo, pero luego ya pues te acostumbras. El policía de tránsito también tiene que acostumbrarse, al igual que el vigilante, a estar de pie por varias horas. Entonces, si tú tuvieras un trabajo donde tienes que estar de pie toda la mañana o toda la tarde, repito, al principio te vas a incomodar, pero después tu organismo tiene esa propiedad de acostumbrarse. Al bullicio también, ¿no? Nos acostumbramos. Tu casa está al costado de un colegio, tu casa está al costado de un mercado, y el bullicio no te deja descansar, no te deja concentrarte. Eso es al principio, chicos, pero después ya ni cuenta te das del bullicio. Ejemplo, entonces, estar sentado 5 o 6 horas. Listo, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Tienes alguna preguntita, Cotrina? ¿Alguna duda que tuvieras, Marjorie? A través del chat me hacen llegar las preguntas. Vigil, ¿todo está claro? ¿Alguna duda, Naomi? Alison, ¿alguna preguntita? Emanuel, ¿se entendió o no se entendió la clase? Mariana, Angeli, ¿hay alguna preguntita? Joyce, ¿todo ok o no? Sí, me dicen, todo claro, todo ok. Muy bien, chicos. Que me escriban y me digan que todo está ok, significa que sí se entendió. Entonces, ahora sí, perfecto. Están aptos para dar su temático, ¿verdad? Muy bien, Angeli, gracias por avisarme. Muy bien, Mariana, gracias por decirme. Ya, ahora sí, nos concentramos en el temático. Le puse así, temático número 1, porque estamos empezando el segundo bimestre
o trimestre. Como recién estamos empezando el segundo trimestre, entonces he puesto temático número 1. Así está. Ya, abrimos el temático entonces online y desarrollamos. No se olviden que cualquier pregunta del temático, cualquier duda del temático, me escriben a través del chat. Y se terminan también me escriben a través del chat. Ya, empezó entonces el temático. Muy bien, chicos. Los que terminaron ya pueden salir, no hay ningún problema. Me escriben, les anoto y ya salen, ¿ya? Rafael, ya, te anoté. Medina, muy bien. Marjorie. Terminan, me escriben y ya pueden ir saliendo. Joyce, listo, te anoto. Chao, Joyce, cuídate.